Desde aquí en adelante vamos a trabajar con el entorno de Visual C Sharp. ¿Listo? Entonces iniciamos Visual Studio. En el entorno 2017 sencillamente sería decirle crear un nuevo proyecto, pero que estemos desde el entorno de Visual C Sharp. Vale, espera que me falta una bobadita. ¿Dónde está? Exacto, para poder rayar. Para poder resaltar, para que me sigan la idea. Listo, entonces es esto, sencillamente mis nuevos proyectos deben estar generados desde C Sharp. De hecho, este es mucho más implementado en la industria que Visual Basic. Muchas de las ofertas laborales que podrían llegar a encontrar se solicita programador que tenga conocimientos en C Sharp. Visual Basic es relativamente poco lo que tiene, la penetración que tiene en la industria. ¿Listo? Pero el hecho de que haya visto Visual Basic no quiere decir que eso no me vaya a servir de nada. No, esto es casi lo mismo. Listo, entonces voy a crear un nuevo proyecto. Inmediatamente aceptar. Listo. Desde ahora en adelante yo quiero empezar a crear moldes para mis objetos, estructuras que nos permitan decir qué propiedades tendrán los objetos y qué comportamiento podrán tener esos objetos. Entonces, ¿qué va a hacer? Sobre el proyecto, acá, yo voy a dar clic derecho. Al dar clic derecho vamos a la opción agregar y finalmente vamos a empezar por una clase. Ups, ¿me entiendes la idea, cierto? Cuando yo creo la clase, él genera automáticamente un bloque de elementos. Listo, puedo ponerle nombre a la clase. De hecho, esto es recomendable. Lo primero que deberíamos hacer es ponerle nombre a la clase. Vámonos a esta operación. La estructura es esta. Él empieza a traer la importación de algunas librerías. Este using va a ser algo equivalente a lo que antes decíamos imports. ¿Sí? Lo que antes era un import, es decir, tráigame una librería nueva, tráigame un conjunto de elementos adicionales para mis formularios o mis procedimientos, es using ahora. Listo, a eso apunta. Luego tengo el nombre del proyecto que abarca todas las clases y el nombre propio de la clase. Listo. Y lo que ya habíamos indicado, los bloques se especifican con llave. Y pilas con la llave, porque es que aquí hay algo muy curioso y es que pecamos. Encontramos millones de errores por estos. Bueno, escríbalo bien. Este va a ser nuestro principal problema. Nos van a faltar comas, nos van a faltar paréntesis y nos van a faltar llaves. Entonces hay que prestar mucha atención para que no nos toque este chiste. Campeonato de escondidas en programación. Van a encontrar errores, montones, por esto. Falta punto y coma, falta paréntesis, falta llave. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Pilas con esto. Listo, ¿dónde abrió la llave? Acá. ¿Y esa llave qué abarca? Abarca esto. ¿Dónde me abrió el paréntesis? Acá. ¿Y qué abarca? Aquello. Y falta punto y coma. La idea es que ya estamos empezando a tener un nivel de madurez de programación un poquito más interesante, que no encuentre errores de ese estilo. No funciona. Es que le falta punto y coma. No me da. ¿Y dónde cerró la llave? Eso no da. ¿Y el paréntesis qué? Listo. Entonces mucha atención a estas estructuras. Igual el sistema me ayuda un poquito. ¿Cómo así que me ayuda? Es que si yo me paro sobre una llave, pues él me la trata de resaltar. ¿Sí lo notan? Ahí está. Ahora sí se ve. Ahí está sombreadito y me dice, bueno, esa llave abarca esto, se cierra ahí. Ahí. ¿Sí lo notan? Véanlo ahí. Me paré en la llave y él me muestra, esto abarca eso. Ahí sí, está bien. Perfecto, aceptar. Listo. Lo mismo va a pasar con los paréntesis. Yo abro un paréntesis para algún procedimiento y él mismo me dice dónde está el bloque. Listo. Muy bien. Entonces eso es lo primero. Presten mucha atención a los bloques. Y naturalmente el lugar donde se cierra la llave es determinante. ¿Puedo cerrar la llave en cualquier parte? Pues sí, esto también funciona. Ahí no hay problema. De hecho, el código se podría llegar a escribir
de esta forma. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, si yo fuera minimalista, el código es este, da lo mismo, es igual. Solo que esto ya no es tan legible, ¿cierto? Pero eso sí, no pierdan de vista, a ver, dónde están las llaves que abren, dónde están las llaves que cierran. Por comodidad, uno que ha hecho, pues sencillamente inicio el bloque. Entonces la llave va en una línea aparte. Finalizo el bloque, identada, bien identada, aunque el entorno me ayuda bastante con eso. Empieza otro bloque. Listo. Y da igual si me ponen esta llave que abre debajo de la instrucción principal de ese bloque, o me lo ponen acá, eso es lo mismo, da igual dónde me lo pongan. Listo, son estilos de programación. Vale, listo, sencillo. Esto es una clase. ¿Qué es una clase? Un molde que permite crear objetos. Entonces, de aquí en adelante, para todo mi proyecto va a existir, llamémoslo así, como un tipo de dato llamado operación. Si yo me voy al formulario, que esto sí ya es tradicional, aquí no hay ningún misterio, traiga un botón, traiga un label, traiga un textbox, lo que sea. Entonces en el código, ¿qué es lo que va a notar? Que vean, también pasa esto. Para el formulario trae algunas clases, importa unas cosas, me trae el nombre del proyecto principal y él empieza a generar una clase principal para el formulario, que más adelante analizamos qué significa estas dos cositas. Y dentro de la clase principal del formulario existen los métodos. Esto no lo vamos a tocar, eso queda quietico. El auto completa un código, esto es inicializar componentes, es asociar esto que está en la vista con el código, de eso se trata, listo. Y aquí empieza a traerme los eventos, esto sí es igualito, evento clic del botón, pero lo mismo, hay que prestar mucha atención a los bloques, listo. Entonces a lo que voy es, he creado una nueva clase, desde aquí en adelante, dale ahí, epa, dije operación, esto es lo que quiero. Ya está disponible la clase operación, o sea, puedo crear un objeto de la clase operación, nombre, el que sea. Ya está disponible, listo, funcionó. ¿Por qué? Porque eso es una clase, un molde general del que yo puedo crear un objeto. Buenos días. Muy buenos días. En este caso lo que hice fue crear un objeto llamado X, esa es la identidad de la clase operación. ¿Listo? Bien, perfecto. Y van aquí el archivo. El archivo se genera independientemente bajo la estructura del proyecto operación.ss. Entonces por eso es que puedo crear este nuevo objeto X. No, póngale el nombre que quiera a ese objeto. O póngale el nombre que usted prefiera. Naturalmente los nombres preferiblemente que sean referentes a lo que hacen. ¿Listo? Bien, sencillo. Vamos a tener unos bloques recomendados para crear la clase. Primera, área o región, variables. Segunda, propiedades. Y tercera, métodos. Métodos. Algo que voy a anotar acá, cuando yo tengo un objeto, por aquí pongamos un textbox. Listo, ese es el textbox 1, listo. Cuando yo ya tengo creado el objeto, yo le puedo decir textbox 1. Yo voy a anotar unos iconos aquí particulares. ¿Quién recuerda por... Opa. ¿Quién recuerda por casualidad esto? Déjense. Esperen, ténganmelo ahí tomados. Esto es lo que quiero. Estos iconos, ¿qué representan? Esto, ¿qué creen que es? Esa cajita azul. Eso es un objeto, muy bien. Esta manito que está apuntando acá, ¿qué es? Esa manito, una propiedad. Sí, es una propiedad. De hecho, cuando estoy en el diseño, representa todo lo que está acá. Todas estas propiedades, ¿cierto? Listo, perfecto. Y vuelve y juega. Aquí sí pongámoslo completo. Textbox 1. Y esas cajitas
fucsia, ¿qué son? Esas cajitas naranjita, ¿qué son? Ah. Por ejemplo, ¿eso qué es? Seguro, eso no es una propiedad. Un método, es un método, ¿cierto? Una acción que se va a realizar directamente sobre ese objeto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, con esa simbología clara, ahora sí puedo avanzar. ¿Por qué me interesa identificar esos iconos? Porque a lo que yo voy a acceder desde mi objeto, en realidad no va a ser a las variables. Se puede, sí, es posible acceder a las variables, pero normalmente en los objetos nosotros accedemos a las propiedades. A mí me interesa conocer y manipular de un objeto las propiedades. Las variables, no. ¿Por qué? Porque es que las variables las vamos a usar única y exclusivamente acá, en esta área. Fuera de esta clase, o sea, ya en el objeto, lo único que me interesa manipular son las propiedades y los métodos. ¿Listo? Esta instrucción que está aquí, región, cualquier nombre, en región, no es más que una pequeña etiqueta que me va a permitir agrupar varias instrucciones. Miren esto, ¿sí lo ven? ¿Eso qué significa? Que todo lo que esté entre una región y un end región se va a poder colapsar, ocultar. ¿Para qué? Para hacer el código más legible, para no agobiarme con las 300, 500 líneas de código para tener ahí. Solamente una metodología de orden para mi código. Entonces yo puedo hacer esto: numeral, región, y a continuación cualquier nombre, X, Y, Z, lo que sea, y en cualquier lugar finalizo esa región, en región. Pasa esto. Y aquí puedo poner 1.000.000 de instrucciones, puedo definir una variable, puedo definir todo lo que sea. Pero si yo hago esto, entonces él lo contrae y simplemente me deja el nombre que yo ubiqué. Pero igual no es que el código se ha perdido, no, el código lo que se hizo fue contraer. Lo agrupé. Para eso es una región, ¿vale? ¿Claro el uso de la región? Sí, excelente, fácil. Entonces normalmente en una clase lo primero es definir las variables. Y si la ponemos en una región, mejor aún. Es una buena práctica. Le da más estructura y orden a mi código, lo hace más legible, además de lo tradicional. En mis códigos comenten. Área de definición de variables. Y mis comentarios pueden ser / asterisco. ¿Y eso qué hace? Crea un área de comentarios. Si crea un área, todo lo que esté de ahí para adelante es un comentario. ¿Qué es lo que falta? Decir, bueno, ¿dónde termina el comentario? Y el comentario de ese estilo se finaliza con asterisco /. Listo, genial. Entonces lo usual va a ser definir una región para las variables, otra para las propiedades, y una más para los métodos. ¿Sí? De manera que cuando yo contraiga el código, pues yo ya sé, hay una sección para variables, otra sección para propiedades y otra para métodos. Y puedo detallar qué hay acá, o qué hay acá, o qué hay acá. Listo, un poquito más de orden a mi estructura de código. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué necesito? Elaborar una clase que permita modificar y obtener los atributos nombre y edad de una persona. Pues lo primero es dar las variables. ¿Cuáles son las variables necesarias para ese ejercicio? Precisamente nombre y edad. Y aquí empiezan a aparecer unas palabras adicionales. Private. Y otra que vamos a utilizar va a ser public. Y más adelante veremos otra. Pero en primera instancia, estas palabras me van a decir cuál es el nivel de acceso a esas variables, a esos métodos, que también aplican para los métodos, o a esas propiedades. Las palabras son suficientemente claras. Pública, ¿qué significa? Que es pública. Y si es público, cualquiera lo puede usar.
Y cualquiera puede llegar allá, puede acceder. ¿Y si es privado? No, privado no. Privado significa, esa variable se usará única y exclusivamente dentro de ese bloque. ¿Listo? Y para mis objetos eso es una cosa muy, muy importante. Entonces en mi variable, ahora vamos a acompañar esas variables de esto, private o public. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a crear dos variables, una privada y una pública. Listo. Hay dos variables para la clase operación. Significa entonces que cuando cree el objeto, yo voy a tener disponible algo para ese objeto. Miren lo que pasó ahí. Por defecto él trae algunos métodos. Eso del equals, eso ya existe. Eso es predeterminado. Pero miren que además apareció algo. Aparte de esos métodos, ¿qué salió? ¿Y por qué no salió la X? Porque es privada. La X es privada. La Y es pública. La Y es pública, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Aunque el icono no es como algo que esperaba, porque tiene ese simbolito como azulito, que esperaba que fuera un objeto, pareciera que fuera un objeto, pero en realidad ahí está hablando de una propiedad, ¿cierto? De una variable mejor. Normalmente, miren, por eso dejé el textbox acá. Textbox. Quíteme esto más bien por ahora. Textbox 1. Miren que de toda esta lista, no hay nada azul. ¿Cierto que no? Nada. ¿Por qué? Porque es que se recomienda que para un objeto no vamos a acceder a las variables. No vamos a acceder a variables. Accedemos a tres cosas. O a las propiedades, a los eventos, estos son eventos, esos rayitos son eventos, son las cosas que están aquí. Esos son los eventos. O a los métodos, que son los naranja. ¿Cómo se llama esto? Fuchi. Miren que aquí no hay ninguna variable. ¿Ese objeto tiene variable? No. Tiene propiedades, que es diferente. Pero variables no. Entonces la recomendación es que todas mis variables sean privadas. Que todas mis variables sean privadas. ¿Listo? Entonces si las variables son privadas, ¿cómo las vamos a ver desde afuera? ¿O cómo las voy a manejar? Para eso es que son las propiedades. Las propiedades representan variables. Listo, pero por cuestiones de buenas prácticas de programación, las variables las usaré solo aquí, mientras que las propiedades sí las puedo usar por fuera. Así como lo hace el textbox, todo eso es propiedad. Propiedad, método, evento. Entonces, ahora, ¿cómo creo esas propiedades? Sencillo, me voy a parar sobre una variable. Le voy a dar clic derecho a esa variable. Me voy a la opción refactorizar y vamos a decirle encapsular campo. Y aceptar. Aceptar. Miren lo que él hace. Ha creado algo público. Tipo entero. Concuerda con esto. Y se llama X. ¿Esta X es igual a esta X? ¿Esta es minúscula? Esa es mayúscula. Listo. Y lo que hace es crear para esta propiedad dos métodos, get y set. ¿Qué significa get? Aunque la palabra lo dice. Retorna lo que hay en dónde. Pero esa X, ¿cuál es? Es la variable. Es la minúscula. Es la variable. Entonces miren, la propiedad va a entregarme qué hay en la variable. Por medio del método get. Y el set, ¿qué es? Asígnele a esa variable un valor. Asígnele un valor. Entonces esta es la forma adecuada. Esto ya es propiamente una propiedad. Entonces lo voy a poner aquí en el área respectiva. Entonces ahora miren qué es lo que va a pasar acá. Llamo al objeto suma punto. ¿Notan el cambio? Antes me salía azulito. No, ya no sale azul. ¿Con qué icono aparece? Con el icono de propiedades. Listo. Necesitaba identificar esa simbología. Y esa es la buena práctica. ¿Podríamos poner la variable pública? Sí, claro, usted la puede poner pública sin ningún problema, no hay restricción. Pero entonces
aparece tanto la variable como la propiedad. Ahí se notan las diferencias entre las X, ¿cierto? Da igual, sabes, chiquito eso. Esto es variable, esto es propiedad. A mis objetos yo accedo es a las propiedades, no a las variables. ¿Listo? Entonces recuerden, todas mis variables que sean privadas, para que sea el sistema que genere automáticamente las propiedades. ¿Cómo las genera? Entonces voy a generar la de Y. Me paro sobre la variable, le doy clic derecho, refactorizar, encapsular campo, siguiente, aceptar, dalo ahí. Ya me generó la propiedad y la misma cosa. Usualmente el sistema lo que hace es poner el mismo nombre de la propiedad pero con inicial mayúscula. Voy a crear otra propiedad, private edad. Listo. Necesito, esta es una variable. Ahora necesito el tipo de dato, me falta el tipo de dato entero. Necesito crear una propiedad para esta variable. Sobre la variable, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptar. Y ya tengo la propiedad disponible. La propiedad siempre tiene el mismo tipo de dato que la variable. Usualmente el mismo nombre de la variable, pero con inicial mayúscula. Y eso es para que yo pueda obtener el contenido de la variable o asignarle un valor a la variable. ¿Cuál? El que usted quiera. ¿Cómo? Entonces para eso está esto. Ahora suma. ¿Qué tiene suma? Tiene la propiedad de edad, tiene la propiedad de X y tiene la propiedad Y. ¿Y qué puedo hacer? Como eso tiene método set, yo puedo hacer esto. Y como tiene método get, yo podría a una variable asignarle lo que hay en ese objeto en la propiedad edad. Esas dos cosas son viables, se puede. Puedo asignarle un valor al objeto en una propiedad determinada o decirle, vea, tráigame lo que hay en esa propiedad y llévelo a alguna variable. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Uso de la variable local no asignada. Uso de la variable local no asignada. ¿Qué es esto? Uso de la variable local no asignada. Curioso. Eso no debería pasar. Ay, quieto. Bueno. Uso de la variable local. ¿Qué? No asignada. Uso de la variable local no asignada. Curioso. ¿Es tipo entera? Sí, es tipo entera. Tenemos esta. Esta sí está bien. Aquí es porque no uso de la variable local no asignada. Uso de la variable local no asignada. Operación tiene una variable, tiene pública que dice esto si es carreta. No me deja encontrar lo que suma. No, pero esto debería funcionar. Uso de la variable local no asignada. Sí. Uso de la variable local no asignada. Sí, me falta eso. Yo veo una cosa. Probemos. Edad. Veamos, aunque esto no creo. Veamos. No, listo, no, ya sé qué está pasando. Va por otro lado. Lo que pasa es... No, pasa lo siguiente, me faltaba algo más. He creado la clase, listo. Le he dado un nombre, bien. Pero hasta ahora lo único que he hecho es reservar el espacio. Solamente he reservado el espacio. Todavía estoy en el plano general. Aún no le he dicho fabríqueme el objeto. No lo ha creado.
solamente tiene la etiqueta, nada más que la etiqueta. Para que él genere el objeto, yo necesito complementar esto con algo que es de este estilo. Una nueva instancia del objeto. Ahí sí, mire, problema resuelto. Listo, ese detalle me faltaba. Esto no es más hasta acá. Hasta aquí, es decirle, vea, necesito que me reserve un espacio en memoria que se va a llamar suma y va a ser del tipo o va a ser de la clase operación. Simplemente resérveme el espacio. Compré la tiquetera del parqueadero, no más. Tengo la tiquetera, pero nada más. Aún no he ido físicamente al parqueadero a inspeccionar ese espacio. En cambio acá con el new, ahí le estoy diciendo, ok, bueno, entonces vamos directamente allá a ese espacio que reservé y ahí pongo el carrito. Entonces esto es crear una nueva instancia de la clase operación. Ahora sí, genéreme el objeto que se llama suma y va a tener todas las características de la clase operación. O sea, ahí sí va a tener la variable x, la variable y, esto ya no es necesario, la variable edad y las propiedades, taque. Aunque sí, desde antes ya se podían ver las propiedades y los métodos y los había creado, pero en memoria, en el sistema interno todavía no estaba creado. Para crear el objeto necesito la palabra new. Listo, eso lo hemos visto antes. Cuando creaba una conexión a una base de datos tenía que darle algo por ese estilo, ¿sí o no? Y esto es crear una nueva instancia de la clase operación. Listo, fabríqueme el objeto como tal. Por eso tenía ese error de uso de la variable local no asignada. Variable local no asignada es que todavía aún no se había dado este espacio en memoria. Solamente estaba suma pero general. No estaba la estructura interna. La estructura interna se crea es con el new y el mismo nombre de la clase. ¿Vale? Listo, ahora sí me acepta esto. Listo. Y las propiedades por defecto traen método get y método set. Esto significa lectura y esto significa escritura. Muéstreme cuál es el dato que está almacenado acá o permítame almacenar un dato acá. Pero no es obligatorio tener los dos. Yo podría omitir uno de los dos. Si omito uno de los dos, ¿qué significa? La variable, en este caso, es solo de lectura. Entonces, si yo me vuelvo acá, ¿qué pasa? No se puede asignar la propiedad o el indexador, ¿Por qué? Es de solo lectura. Uno define. Eso depende de la necesidad. Siempre vamos a tener los dos métodos, get y set. Por defecto sí, pero tienen que estar ahí, no, usted decide. Hay momentos donde yo solamente necesito tomar el dato, tome el dato. O hay momentos donde solamente necesito escribir el dato. Dan el cambio ahí. No se puede asignar un valor. ¿Por qué? No se puede utilizar en este contexto porque carece del descriptor del acceso get. Listo, entonces hay que analizar el caso. Si necesito decir, vea, esa propiedad permite acceder a la variable solo en modo de lectura, ponemos get. Y si necesito escritura, podemos set. ¿Vale? ¿Claro está ahí? Sí. Y puedo definir los tipos de datos que necesite, tantos como quiera. Tipo entero, tipo string, esto es un carácter, igualito, esto lo hemos visto antes. El tipo booleano, tipo fecha, tipo double, todo eso cabe, igualito, igual que antes. ¿Listo? Dependiendo de la versión, es posible que, por ejemplo, en la versión 2017, las propiedades utilizan el método get y set, esta vez es con estos indicadores, pero eso es lo mismo. Aquí lo está haciendo sencillamente get, return nombre, y set, nombre igual a value.
que esté en esta forma de bloque o en esta otra forma es lo mismo, da igual. Listo. Entonces, dependiendo de la versión, incluso a veces basta solamente con decir get y set. Depende de la versión. En esta versión que estamos usando acá lo van a encontrar así. Pero en últimas, creen propiedades para las variables. Eso sí, para las variables que necesitamos modificar. Hay variables que no requieren propiedades. Hay variables para uso interno y ya. Listo, muy bien. Estas son tres formas de escribir lo mismo. Miren que este ejemplo ya lo implementamos. Ponerlo todo en una sola línea, sí, podría hacerlo. No hay problema. Con tal de que yo siempre respete los bloques, los puntos y comas, se puede en una línea. O poner el bloque iniciando acá. En lugar de iniciarlo acá, también se puede, da lo mismo. No hay problema. Con tal de que eso sí, siempre exista una apertura de bloque y una finalización de bloque. ¿Listo? Bien. Entonces este sería el diseño que permite manejar esa clase. La clase tenía propiedades nombre y edad. Incluso tenía un método. No lo escribí acá, bueno, no importa. Un método que permite verificar la mayoría de edad. Listo. Otra cosita que necesitamos manejar mucho. ¿Qué pasó? No, ese es el nombre del proyecto. Ese es el nombre del proyecto. Esto no lo cambio. Déjelo quietico. Esto tampoco lo cambio. No lo toco, no lo toco, no lo toco. Ese es el evento clic del botón. Aquí empieza la creación del objeto de esa clase. La clase se llama persona. No puse el nombre. Aquí. La clase se llama persona. Puedo crear un objeto de la clase persona. Listo. Tiene unas variables primero, que son estas: variable edad, variable nombre, variable mayor e. Listo, las tiene disponible ahí. Pero esas variables las vamos a manejar por medio de las propiedades. Y las propiedades son las mismas variables pero con mayúscula. ¿No es cierto? Y esto se generó automáticamente. ¿Cómo? Clic derecho sobre la variable, refactorizar, encapsular campos. ¿Cierto? Listo. Entonces cuando yo cree el objeto, aquí estoy creando el objeto, voy a crear un nuevo objeto de la clase persona. Se llama PPP. Y es una nueva instancia de la clase persona. Si no lo instancio, no lo puedo usar, así de sencillo. ¿Vieron el errorcito que tenía antes, cierto? Entonces siempre hay que instanciar el objeto. ¿Se puede instanciar el objeto aparte? Sí, sí se puede. O sea, eso no tiene que ir siempre junto. No necesariamente. Yo podría hacer algo como esto. En una parte definirlo, ahí existe. Apenas existe. Y en otra parte posterior, ahí sí, instanciarlo. Puedo instanciarlo. Listo. Es muy típico, por ejemplo, lo siguiente: crear el objeto aquí arribita. Ahí. Y instanciarlo en algún bloque del código. ¿Qué diferencia hay entre esto que tenía antes? ¿Qué diferencia hay entre crear la variable dentro del evento click? Ups. ¿Qué hice? Presioné alguna tecla. Bueno, no importa. ¿Qué diferencia hay entre... ya, vuelvas para acá. ¿Qué diferencia hay entre crear el objeto en este bloque a crearlo aquí arribita? Y ahí va a ser el público para todo el código, ¿no? Exactamente. Si lo pongo aquí arriba, justo debajito de donde inicia la clase del formulario, pues todo lo que esté aquí estará disponible para todos los eventos del formulario. Tengo un botón, tengo 5 botones, todos esos 5 botones podrían acceder a suma. En cambio, si lo pongo acá, pues esta suma estaría exclusivamente disponible para ese botón y solo ese botón. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quería dejar claro. Puedo crear el objeto en un área, bien.
y luego instanciar el objeto en otra. Bien, o podría en una sola parte crear el objeto e inmediatamente instanciarlo. Las dos son válidas, sí. El alcance es lo que cambia. Esto va a ser un objeto local para este bloquecito, en cambio este es un objeto global para toda la clase del formulario. ¿Listo? Entonces no siempre tiene que ser así, como está acá. Es que siempre tengo que escribirlo así: nombre de la clase, nombre del objeto igual a new persona, ni la misma clase, paréntesis, punto y coma. No siempre, depende. Si va a usarse solo en un contexto, o sea, en un bloquecito, sí, hágale, no hay problema. Pero si usted necesita que ese objeto esté disponible para varios bloques, pues lo pone aparte. Este initialize components, no, ese no lo vamos a tocar, pero hace referencia a tráigame todo lo que está en el diseño a este código. ¿Listo? Inicializar componentes. Inicializar componentes, literalmente. ¿Cómo es? Open, no. No es open. Espera, ¿qué? Eso tiene otro archivo. Explorador de soluciones. No es este, hay otro archivito que muestra eso. Es que me acuerdo. No. Este archivito. Mira lo que está pasando en este archivo. Esto es aparte. Solamente por curiosidad, pero mira lo que hace acá abajo. Button 1, textbox 1. Ese initialize components lo que hace es sencillamente, así como para entenderlo a grandes rasgos, dalo ahí, initialize components. ¿Qué hace? Me va a traer lo que está en la vista. ¿Y qué hace también? Bueno, me va a decir qué propiedades tiene ese objeto. Aquí se puede entender más o menos algo. ¿Cuál es la posición? Miren, location, está en tal posición en X y en Y, tiene cierto tamaño, tiene una propiedad tab index de tanto, el texto es este. A eso se refiere el initialize component. Todo lo que está en el diseño, llamémoslo vista, todo lo que está en la vista, o sea, ya me perdió. O sea, acá, todo lo que está en el diseño. Todo lo que está en el diseño, vamos a relacionarlo con el código. Es que si yo sigo trayendo botones, espera. No, ¿dónde está? Cuadro de herramientas. Traigo un botón, traigo otro botón, traigo un checkbox. Lo que pasa es que por eso Visual Basic es tan amigable. En Visual Basic no veíamos nada de eso, porque él trata de hacer la cosa lo más básico posible para el programador. En cambio aquí sí vamos a ver que hay otras cosas que tenemos que tener cuidado. Mira, ya el initialize no solamente tiene el botón y el textbox, hay más botones, ahí está, aparece todo. Todo lo que yo ponga en la vista aparecerá en el initialize component. Por eso digo, eso es la relación entre lo que está en el diseño y el código. Pero él lo hace solito. Como digo, eso no lo toquemos. ¿Vale? Bueno. ¿Dudas hasta acá? Otra cosa que necesito advertir acá en este código. Bueno, hasta acá no hay misterio, ¿cierto? Ya quedó esto claro, ¿no es cierto? Es chulo. Esto tampoco tiene dificultad. ¿Por qué? Porque no es más que decirle, vea, la propiedad nombre de este objeto que yo he creado acá arriba, a PPP, a la propiedad nombre asígnele lo que hay en el txt nombre.txt. ¿Esto qué es? Este es el objeto. Eso es lo que está en el diseño. Lo que escribo en el usuario, en ese textbox, métamelo en este objeto, en la propiedad nombre. Entonces, chulo. Ahora, en el mismo objeto triple P,
esta vez en la propiedad edad asígneme también lo que el usuario escriba. Sin embargo, aquí se empiezan algunas diferencias radicales con Visual Basic. Visual Basic aceptaba todo. Podía ser directamente una variable igual al textbox. Ahora ya no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque es que por defecto el sistema me va a retornar un tipo de dato en la propiedad text de mi textbox. ¿Qué tipo de dato me va a traer? Un string. Me va a traer un string. Pero pasa que yo definí la variable edad como entero. Entonces el entorno es mucho más exigente y me va a decir, vea, este tipo de dato es entero. Y esto que me retorna el txt edad es string. Datos incompatibles. No son del mismo tipo de dato, entonces no lo puedo recibir. ¿Qué nos toca hacer? La palabra es suficientemente clara. Convertir esto que está aquí en el txt edad, conviértamelo a entero y listo. Probémoslo. Yo tengo por aquí un textbox. Sí, tengo un montón de objetos. Tengo un textbox. La idea es que lo que el usuario escriba ahí se almacene en este objeto suma, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo haría? Miremos qué propiedades tengo. Tengo la propiedad edad. Listo, eso se podría funcionar. Suma punto a una de esas propiedades. Pongamos edad. Le voy a asignar lo que está en el textbox 1 en la propiedad text. Punto y coma. Saca error. Si me paro sobre el error, dice: no se puede convertir implícitamente el tipo string en int. ¿Y de dónde es que viene este string? Pues el string es este es el string. Lo que él me recupera del textbox es un string, siempre. Y se supone que la variable edad estaba definida como tipo int, entero. ¿Dónde está eso? Acá, véalo ahí. Edad es tipo entero. Entonces por eso es que el sistema me saca esa advertencia: tipo de datos incompatibles. No se puede convertir implícitamente el string en int. Entonces en esos casos, cuando yo quiera recibir un valor numérico que se escribió en un textbox, pues me toca hacer esto antes: invocar a la clase convert. De hecho, este es otro símbolo característico. Cuando yo vea esas tarjeticas ahí, no sé cómo mencionarlas, eso significa que esto es una clase. ¿Listo? Eso es una clase. Entonces voy a invocar a la clase convert y ahora voy a invocar al método to, y ahí están todos los tipos de datos. Yo puedo convertir cualquier cosa en lo que necesite. Lo puedo convertir a un booleano, vale. Lo puedo convertir a un carácter, a un decimal, a un double, a un entero de 16, 32, 64 bits. A un string, a un etcétera. Entonces típicamente la edad, pues no necesito 64 bits, nadie va a tener 1.000.000 de años. Con 16 bits es suficiente. Y es un método, entonces el método debe abrir paréntesis, tome el dato. Es más, de aquí en adelante esto va a ser importante para nosotros. El sistema me va a decir, bueno, el método tal, toInt16, recibe, ¿qué recibe? Recibe un valor, un value. ¿De qué tipo? En este caso vol. Pero en realidad ya vimos que él puede recibir cualquier tipo de dato. Listo. Entonces me va a convertir esto que es un string, me lo va a convertir a un entero de 16 bits. Y ahí sí, ya no hay incompatibilidades. Funciona. Listo. Si encuentran errores con eso de no se puede convertir implícitamente el dato, es porque hay que convertirlo. Usualmente, si es de un string a un entero, lo hacemos así. Pero si fuera al revés, si tengo una variable numérica y necesito almacenarla en un string, tal vez al revés, algo como esto, textbox.text, él me debe recibir un string. Suma.edad, yo si esto funciona. Sí, no hay problema. No, sí hay problema. La misma cosa.
no se puede convertir implícitamente el tipo int, ahora al revés, int, quieto. El tipo int no se puede convertir en string. Eso para mí ya está claro. ¿Qué recibe un objeto como un textbox en la propiedad text? Ellos reciben un string, no un entero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir ese entero a un string? Hay una forma muy conveniente. Por defecto, los valores numéricos tienen un método que se llama string, y es un método. Y problema resuelto. Listo, entonces ténganlo presente. Esto va a ser conversión de string a número. Cualquier tipo de número, double, float, lo que sea, 16, 32 bits. Y esto va a ser una conversión al revés, de número a string. Listo. Entonces, cuando quiera enviar a un textbox, la propiedad text siempre, un valor numérico, pues ese valor numérico que se convierta a un string. Y esto va a ser muy usual. ¿Vale? No lo pierdan de vista. Conversiones de string a número o de número a string. Convert.to, lo que necesite. Entre paréntesis, el textbox en su propiedad text. Al revés. Necesito asignarle algo al textbox en la propiedad text. Si es un número, pues ese número se tiene que convertir a un string. Si es un string, no hay problema. Él recibe el string sin ninguna dificultad. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí. Listo. Eso fue lo que hice acá. Lo que el usuario ingresó en el txt-edad, en la propiedad text, se lo entrego a la propiedad edad. Eso sí, considerando muy bien que esto es una conversión a entero. Listo. Ahora lo otro, lo que hacíamos antes con el MSGBots. Ese MessagesBots, esto es equivalente al MSGBots, o sea, un cuadro de texto informativo. Aquí lo tenemos que hacer es con la clase MessagesBots y pilas con las mayúsculas. Y luego invoco al método show. Esto sí es igualito. Dentro del método show póngame los string y puede traerme una variable sin ningún problema. Puede concatenar. ¿Cómo concateno? Antes lo que era el simbolito ampersand, exacto. No me sale ampersand acá. Bueno, lo que antes era el símbolo ampersand, pues aquí va a ser signo más. Y esta es la forma tradicional en el entorno C de realizar una concatenación. La unión de strings o de una string con una variable. Listo, yo sé que eso normalmente suma, sí, claro, eso suma. Si estuviéramos hablando de variables, pues suma un valor con otro, pero como estamos hablando de un string con otros string o con otros métodos o con otras variables, ya estamos es concatenando. Listo. Entonces, para concatenar, suma. Esto creo que se entiende qué es. Por lo menos esta palabra está clarísima. ¿Sí o no? Genere una nueva línea, un salto de línea, un enter. Concatene con un textico, concatene con otro salto de línea, concatene con otro textico y concatene con lo que hay en el objeto P en la propiedad edad. ¿Listo? Que yo lo puedo poner en práctica acá, puedo poner a prueba. Sigo con este objeto, listo. Entonces digámosle al sistema, bueno, en una ventana informativa muéstreme qué hay acá. Vale. Messages, y necesito dejarme llevar por el sistema. ¿A qué me refiero por dejarme llevar? Escribo lo mínimo posible porque es que él me ayuda. Listo. Punto. Show. Listo. Paréntesis. Y él me va indicando, él me va llevando de la manito. ¿Qué tiene que hacer acá? Ponerme un string. Ah, ok. Finalice el método, finalice con punto y coma y yo podría ya poner a andar esto. Ejecútelo, esto sí es igualito. Doy clic al botón, saca error. La cadena, listo, porque no le metí texto aquí. Vale. Entonces deténgalo, toma 2, necesito meter la información acá.
hola mundo. Y ese hola mundo es responsabilidad, esto me salió de dónde, de este MessageBots o un MSGBots. Listo. Ahora hagamos lo más complejo. Sencillo, tráigame un texto informativo y empiece a concatenar. ¿Con qué? Por ejemplo, con el environment, eso es entorno, literalmente, y créeme una nueva línea. Listo. Y concaténeme concaténeme con lo que hay en el objeto suma en su propiedad edad. Veamos qué hice. Un numerito acá. Dato almacenado 88. Ese 88, sí, es este. Pero ¿por qué? Porque el proceso que yo he llevado a cabo es: lléveme lo que está en ese textbox, o sea, lléveme lo que está acá al objeto suma en la propiedad edad. Listo. Y muéstreme qué hay en suma edad. Pues 88. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Y puedo seguir concatenando. Ahora, deténgalo. Puedo concatenar ¿con qué puedo concatenar? Con otra variable. La variable A. Entonces, para que esto cuadre, debería estar acá arriba. Tengo esto desordenadito, ordenémoslo un poquito más. El objeto primero se debe instanciar para poderlo usar. Si no se instancia, ese era el error que tenía acá. Listo. 88, 15. ¿Por qué sale 88 y por qué luego sale 15? Muestra lo que está en suma edad, que es 88. Y luego muestra lo que hay en edad. ¿Y qué había en edad? Pues vean este proceso. 5 más 10. ¿No es cierto? Perfecto, pero quedó pegado, apeñuscado. Podría o darle un salto de línea, una de dos, o le doy salto de línea, o le doy literalmente un espacio en blanco. Puse el salto de línea donde no era. El salto de línea debería estar aquí antes de la A. Ahí sí. Dale ahí. 88. Ahora sí. Hacia abajo un poquito más ordenadito. 15. Listo. Bueno. Ahora lo que viene es lo siguiente. Tengo que crear un método para la clase. Un método es una acción. Normalmente a los nombres de los métodos deberíamos ponerle el nombre como si fuera un verbo. Validar, calcular, asignar, extraer, lo que sea, un verbo. Listo. Y aquí empezamos con varias observaciones. Este paréntesis nos va a servir para indicarle al sistema si este método requiere o no parámetros de entrada. Los objetos que ya trae el sistema lo hacen. Por ejemplo, aquí cuando yo decía MessageBots.show, al abrir paréntesis, él me dice, vea, si usted quiere utilizar este método, bueno, úselo, pero eso sí, ¿qué tiene que hacer? Entregarme un dato tipo string, que lo vamos a llamar text. Listo. ¿Eso dónde se define? Eso se define al momento de crear el método. Por aquí. Voy a crear un método para esta clase. Para crear un método, vamos a arrancar con la misma metodología de esta propiedad. Primero tengo que decirle qué tipo de acceso tiene. Los métodos pueden ser públicos o privados. Normalmente mis métodos van a ser públicos. Listo. Luego debo indicarle al sistema si ese método retorna, devuelve
entrega un valor y un solo valor. Para eso debo decirle el tipo de dato que me va a devolver. ¿Listo? Entonces aquí debe ir un tipo de dato int, o puede ir double, o puede ir string, puede ir lo que usted necesite, lo que sea necesario. ¿Listo? Y después va el nombre del método, llamémoslo mensaje por ahora. Listo, entonces esta es una estructura genérica. Siempre vamos a poner para el método primero modificador de acceso, o público o privado. Segundo, tipo de dato que retorna. Esto me va a entregar un valor entero, listo, entonces pongo int. Me va a entregar un texto, entonces pongo string. Me va a devolver un valor falso o verdadero, entonces boolean, etcétera, etcétera. Y finalmente va el nombre del método, que usualmente mejor pongámoslo como verbo, crear mensaje, mejor todavía. Listo. Luego abro y cierro paréntesis. Si necesito parámetros de entrada los voy a poner ahí. Si no, pues déjelos en blanco. ¿Y por qué me está marcando el sistema un error? Porque como esto es un nuevo método, es un nuevo bloque de código, entonces necesita llaves. Necesita llaves. Ahora me está sacando otro error. ¿Por qué me está sacando otro error? Porque es que aquí le estoy diciendo a este método me devuelve un valor, me entrega un resultado tipo string. Entonces no todas las rutas de código devuelven un valor. Entonces en alguna parte dentro de este código, que normalmente va a ser al final, debemos poner la instrucción return. Y return significa entrégueme un valor. Y ese valor puede ser algo tipo tal cual como esté acá. En este caso debo poner aquí algo tipo string. Puede ser un texto o puede ser una variable. Una de dos. Pongo el texto o pongo la variable. Listo. Entonces veamos qué va a pasar ahí. Yo en el diseño tengo un label. No, pongamos el label acá. Pongamos un label ahí. Y ya quitemos tanta cosa que esto está ya muy saturado. Ahí sí, más sencillito. Entonces mi intención es que cuando le dé clic al botón, él me muestre qué pasa cuando invoco al método crear mensaje. Pero yo qué esperaría, sencillamente que él me entregue algo que está en la variable X. ¿Y qué es eso? Bye bye. Bye bye. ¿Y dónde va a meter eso? Pues como me lo entrega, me lo devuelve, eso tiene que ser asignado a alguna parte o tiene que ser mostrado en un messages box. Entonces lo voy a mostrar en el label 1. Yo voy a decir label 1 va a ser igual a, en la propiedad text, va a ser igual a lo que resulte de invocar al método, ahí, de primerito, crear mensaje. Es un método, entonces debe llevar paréntesis. Y el sistema me informa si necesito o no parámetros de entrada. ¿Necesito parámetros de entrada? No, ahí no hay nada. Entonces sencillamente abre y cierre paréntesis. Vale, veamos qué pasó ahí. Debo ingresar un valorcito acá. Dato almacenado, Bye bye. Y eso es que un método retorne algo. Que un método retorne algo es una variable tipo tal que coincida con este tipo. Una variable, o directamente el texto, o directamente el dato. Eso se puede. Ya no sale bye bye. ¿Por qué no sale bye bye? Porque yo le he indicado al sistema, vea, retórneme, no la variable, este texto. Con tal de que esto que esté al ladito del return sea tipo string, perfecto, no hay problema. En cambio, si trato de retornarle un numerito, bueno, pare. Si trato de retornarle un numerito, uy, error. O si trato de retornar una variable tipo numérico, también error. ¿Por qué?
Porque es que no se puede convertir implícitamente el tipo int en string. ¿Y por qué string? ¿El de dónde me está sacando string? Pues de acá. Lo que ponga en return debe ser del tipo que esté acá arriba. String, ¿vale? Otra cosa sería si yo cambio esto. ¿Qué tipo de dato estoy retornando acá? Entero. ¿Puedo retornar la y? Sí, claro, porque es que la y es entera, no hay problema. Ahora pruébelo nuevamente. ¿Qué pasó acá? No puedes retornar el texto de... Ah, muy bien. Esto es tipo string. Y lo que me está entregando esto es tipo entero. Entonces, cuando quiera convertir un entero a string, pues string. Y no funciona. A ver, yo veo. Desea invocar el método. No se puede convertir en tipo string. Crear mensaje, retorna un entero y no me deja. Ah, pero es que espere, esto es un método. Ahora sí. 1. ¿Y de dónde salió ese número 1? De la y. De la y, listo. Y aquí puede usted puede sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular, sacar funciones, lo que sea. Pero eso sí, retórneme un valor si aquí me indica el tipo de dato. Listo. ¿Y siempre debo indicarle aquí un tipo de dato? No, no siempre. Hay dos excepciones. Una, esta. Void. Y void literalmente significa vacío. O sea, este método retorna nada. Retorna vacío. Si retorna vacío, conclusión, ya no necesito retorno. Sobre el retorno. Es decir, este método lleva a cabo algunas operaciones, las asignará a las variables, pero no muestra resultados. ¿Listo? Entonces esa es la estructura general de un método. Siempre vamos a indicar modificador de acceso. Y esos accesos, por ahora, los básicos, o es public o es private. Es esto. Listo. Después vamos a indicarle retorno. Retorno. Y los retornos tenemos varias alternativas. El tipo de dato como tal, entero, string, double o void. Listo. Y void es vacío. Lo otro sí es un valor. Luego vamos a ponerle el nombre del método. Nombre del método. Preferiblemente que sea un verbo. Listo. Y a continuación irán parámetros de entrada. Parámetros de entrada. Le voy a tener que indicar al sistema qué tipo de dato voy a recibir y que cómo lo voy a identificar como una variable. Literalmente es una variable. Listo. Y si mi método retorna algo, pues debo poner el retorno de un valor. Retornar valor. Eso sí, que el valor coincida con el tipo de dato que está acá. Es un booleano, listo. Entonces la variable mayor e va a ser verdadero. Si no, va a ser falso. Pero al fin y al cabo debe existir un retorno. Para todos los casos, en este caso de un condicional. Tiene dos porque es que él se va por dos caminos diferentes. O se va por este camino o se va por este. Por cualquiera de los dos caminos yo debo garantizar que estoy retornando algo. Por eso hay dos. Pero es porque es un condicional. Si no, existiría uno solo, que puede ir al final. ¿Listo? ¿Claro esta parte? Listo. Ahora, eso de los parámetros. Miremos lo de los parámetros. Los parámetros van aquí, entre paréntesis. Primero pongo el tipo de dato y el nombre que le voy a dar al parámetro. Entonces, de aquí en adelante, cuando invoque el método crear mensaje, pues crear mensaje, ahí ya me lo dice, está esperando que yo le entregue un tipo de dato.
¿Cuál? Entero, que lo va a identificar como AAA. Hasta que yo no le entregue este parámetro de entrada, él no anda. Vale ahí. Error. ¿Por qué? ¿Está bien copiado? Sí, está bien copiado. Pero es que ¿qué le falta? Un parámetro de entrada. Entrégale el numerito. Bueno, ya y como le puse void, pues él no retorna nada. Si el método no retorna nada, pues no lo puedo asignar. No retorna nada, entonces ¿yo qué voy a asignar acá? Se lo estoy asignando un label. Y si no retorna nada, ahí no hay nada. Entonces dejémoslo como estaba antes. Digámosle que vamos a entregar un valor entero. Y ahí sí. Ahí sí. Listo, funciona. Pero más importante, ya le estoy entregando parámetros al método. ¿Y puedo poner más parámetros? Sí, claro, ponga todos los que necesite. Entonces en este caso, si voy a hacer uso de la función del método crear mensaje, pues aquí, ¿qué tengo que entregarle? 1, 2 y 3 datos. Datos tipo entero. Listo, problema resuelto. ¿Todos tienen que ser del mismo tipo? No, se lo puede cambiar acá, no hay problema, ponga más. Ponga el tipo de dato que considere pertinente. Entonces cuando cree el método, cuando llame al método, pues ¿qué tengo que hacer? Respetar esos parámetros de entrada. Ahora el siguiente parámetro de entrada debe ser un string. Un string. Listo, eso es un string. Y el siguiente parámetro debe ser un double. Eso es un double. ¿Sí o no? Claro, ¿cómo manejo el llamado de una función? Primero la define. Modificador de acceso. Tipo de retorno. Nombre del método con un verbo. Parámetros de entrada, tantos como necesite. Y póngale el nombre que sea ese parámetro. Tipo de dato, variable. 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 Ponga 1, ponga 2, ponga 3, ponga 20 o ponga ninguno si considera que no necesita ningún parámetro de entrada. Lleve a cabo algunas operaciones y como tenemos aquí un tipo de dato, pues eso se tiene que retornar. Una sola vez retorno. Yo retorno un dato. Esa vez, como le quité todo, ya no necesito parámetros de entrada. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Y ya. Eso era todo. Eso está muy fácil. O sea, ya vimos las 5 horas de clase de la semana pasada en 2. ¿Dudas? Ninguna, está fácil. Ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Ya nos desatrasamos. Por lo menos necesito que nos empecemos a acostumbrar a esto, a este entorno. Necesita punto y coma al final. Necesito prestar mucha atención a las llaves. Los tipos de datos, las variables se crean así. Primero al tipo de dato, luego el nombre de la variable. Tipo de dato, nombre de la variable. Finalizo con punto y coma. Puedo asignar desde el momento en el que creo la variable un valor. Lo puedo inicializar, sí, lo puedo inicializar ahí. O lo puedo inicializar, darle contenido a la variable más abajo. Listo. Pero más importante, además de acostumbrarnos al entorno, es que ya voy a empezar a crear objetos. Para crear objetos necesito una clase que me diga qué características, qué atributos, qué métodos va a tener ese objeto que yo cree de acá. Listo. Defino unas variables, normalmente tipo privada. Para cada variable voy a crear unos métodos y los métodos los creo. Me paro sobre la variable, clic derecho, refactorizar, encapsular campos, aceptar, aplicar. Palo ahí. Entonces ahora le puedo asignar valores a esa propiedad o puedo decir tráigame qué hay en esa variable. Listo.
Cree el objeto. Ok, entonces ya que en el diseño, cree el objeto. Llame a la clase, póngale el nombre que quiera e instáncielo. Listo. Y ya que está creado el objeto, ya fue fabricado, puede acceder a resta. Pues a resta también puede acceder a lo mismo que suma, al método crear mensaje, a la propiedad de edad, a la propiedad salario, a la propiedad de X, a la propiedad Y. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver por este otro lado que vamos a trabajar hoy. Ahora lo que sigue es, vamos a ver otro método muy importante, un método especial. Se llama constructor. El constructor de la clase es el que inicializa directamente al objeto. Recuerdan que yo estaba diciendo constantemente, hay que fabricar el objeto. Eso es el new, nombre de la clase, paréntesis. Acá, en este momento en el que yo digo new, nombre de la clase, ahí, este es el momento en el que se llama al constructor. La palabra lo dice. ¿Qué hace? Construye el objeto. Por eso estoy diciendo, se fabrica el objeto. Un constructor es una subrutina, o sea, un método cuya misión es inicializar un objeto de una clase. En el constructor se asignan los valores iniciales del nuevo objeto. Por eso es new. ¿Sí? Entonces ahora sí encontramos ese sentido de una nueva instancia de, claro, se está creando el objeto, se fabrica el objeto. ¿Quién lo fabrica? El constructor. Los constructores tienen una característica importante: el mismo nombre que la clase, y suelen inicializar los miembros de datos del nuevo objeto. Y hay otra característica: si yo no lo creo, el sistema lo hace por defecto. No se ve, pero ahí está. Miren que esa clase operación no tenía constructor, pero eso no impide que se fabrique, que se construya el nuevo objeto. Por defecto lo crea con valores nulos. ¿Listo? Un constructor es un método perteneciente a la clase que posee unas características especiales. Se llama igual que la clase. Se ejecuta una única vez. Una única vez, sí, claro, única vez es el momento en el que digo new y el nombre de la clase, que en el ejemplo que estamos trabajando es operación. Y ese es el único momento en el que se llama al constructor. No devuelve nada, ni siquiera void. Miren que antes en los métodos que estábamos creando yo decía public int crear mensaje, crear m, listo. Pero siempre tenía que poner algo en esta área. Había que poner algo, fuera int, fuera float, fuera double, fuera string o vacío. Sea lo que sea, hay que poner algo ahí para los métodos. Y aquí en adelante para un constructor, ahí no va nada, eso no existe. Entonces, ¿qué va a hacer cuando yo cree el constructor? Pues directamente voy al grano. Voy a decir, normalmente es público, nombre de la clase. Ya, eso que tengo ahí, esto no lleva punto y coma, esto lleva llaves. Eso que tengo ahí es la sintaxis del constructor. Tipo de acceso, normalmente público, nombre de la operación, parámetros de entrada, si los hay, porque al igual que un método puedo poner 1, 2, 3 o ninguno, y el bloque. Eso es, no devuelve nada, ni siquiera void. No devuelve nada, es que aquí no hay nada. Donde usualmente aparecía el int, float, double, string o void, no, ya no aparece nada de eso. Listo, esa es esa característica importante. Puede o no estar definido en la clase. O sea, yo lo escribo, haremos algo. Y si no lo escribo, no hay problema. Puede o no estar definido en la clase. Pueden existir varios, pero siguiendo las reglas de la sobrecarga de funciones. Ahorita vemos qué es eso.
Sobrecarga no es más que decir, bueno, tengo un mismo método, así sea el constructor, pero puede trabajar de diferentes formas. Se sobrecarga. De entre los que existan, tan solo uno se ejecutará al crear un objeto de la clase. Dentro del código de un constructor generalmente suele existir inicializaciones de variables y objetos para conseguir que el objeto sea creado con dichos valores iniciales. Listo. Entonces, ¿qué falta aquí? Un constructor es un método perteneciente a la clase que posee unas características. De eso estábamos hablando. Para una correcta inicialización de los atributos deben tener previamente definido el método set, porque es que yo vi que podría quitarlo. Que no le falte el método set a una de esas variables o a una de esas propiedades, para que yo ahí sí pueda inicializar esas variables. Listo. Si no proporciona un constructor para la clase, C#, creará uno de manera predeterminada que cree instancias del objeto y establezca valores predeterminados para las variables. Analicemos ese código. A la izquierda se crea la clase. Aquí se crea la clase. ¿Cómo se llama la clase? La clase se llama nombre. Perfecto. ¿Cuántos atributos tiene la clase nombre? Tiene uno. Se llama name. Y ese atributo está manejando a la variable name. ¿Cierto? Listo. Tiene una variable, tiene un atributo, o mejor, la palabra más adecuada, tiene una propiedad. Que eso es sinónimo, propiedad, atributo, eso es lo mismo. Es que aquí lo llamamos más propiedad, ¿cierto? Listo. Tenemos una propiedad y tiene un método, pero ese método tiene las características especiales del constructor. ¿Devuelve algo? No, aquí no hay nada, entonces no devuelve nada. Tiene el mismo nombre de la clase. Ya eso lo constituye un constructor. ¿Y qué hago dentro del constructor? Lo que yo quiera en realidad, cualquier cosa. Pero usualmente el constructor está diseñado, está destinado para inicializar las propiedades o las variables, que eso casi que en últimas es lo mismo, dentro de la clase. Eso significa entonces que si yo ejecuto este código de acá, en el momento en el que se cargue el formulario, ¿sí o no? Ese es un evento que ya conocemos, evento load del formulario. Cuando cargue el formulario, ¿qué va a pasar? A ver, creo un nuevo objeto de la clase nombre. El objeto se llama X, es una nueva instancia de la clase nombre aquí. Se invoca al constructor, entonces significa que él se va hasta acá, llevará a cabo todo lo que esté en este bloque y se devuelve, ¿cierto? Luego voy a mostrar un mensaje informativo y en ese mensaje que estoy diciendo, tráigame del objeto X, tráigame la propiedad name. Tráigame la propiedad name. Ok. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cierto? No hay lugar a dudas. Yo espero ver Pepito Pérez. ¿Cierto? Porque eso es lo que se le ha asignado en el constructor. Y el constructor se invoca en el momento que digo new. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la sobrecarga se refiere a la posibilidad de crear métodos que posean el mismo nombre y difieran en la cantidad y o tipo de parámetros. O sea, la única diferencia es la cantidad o tipo de datos. ¿Listo? No es posible crear dos funciones con el mismo identificador que solo difieran en el tipo de dato devuelto. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver algo por acá. Creo que este me sirve. Listo, miren eso. Pues ese método ya lo conocemos, método show de la clase MessageBots, pero noten lo siguiente, aquí dice 1 de 21.
Es decir, ese método se puede usar ¿de cuántas formas? De 21 formas diferentes. Primera forma en la que se puede utilizar, vea, entrégueme un string, listo, esa es una forma. Otra forma, voy a bajar con la flechita. Segunda forma, entrégueme algo que es un owner tipo Windows 32 Windows y además entrégueme un string. Otra forma, entrégueme un string, entrégueme dos strings, uno que represente el texto como tal y otro que represente el título. Pero miren qué es lo que está pasando acá. La cantidad de parámetros de entrada está cambiando, ¿sí o no? Al principio era solo uno. Él arranca con un solo parámetro de entrada. Segunda alternativa, dos parámetros de entrada. Tercera alternativa, dos parámetros de entrada, pero tipo uno string, otro string. En cambio aquí atrás era uno tipo Windows 32 Windows y otro string. El tipo de dato cambió. Tercera alternativa, Windows 32 Windows, string, ya son tres datos. Quinta alternativa, string, messages, box, buttons. Sexta alternativa, 1, 2, 3, 4 tipos de datos, etcétera, 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 etcétera. Y miren que van creciendo los requisitos para poder trabajar con este método, ¿sí o no? Hasta que él pide, yo no sé cuántos datos va a estar pidiendo, pero noto las diferencias. Miren, ya me está pidiendo un montón de datos para trabajar con esto. Eso es sobrecarga. ¿Cómo se llama el método? Show. Siempre es show. El nombre del método nunca ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los parámetros. Los parámetros es lo que ha estado cambiando. Eso es sobrecarga. Que un método se pueda usar de diferentes, se necesite unos parámetros de entrada diferentes. ¿Listo? Entonces, para lograr eso, aquí voy a crear el constructor. ¿Dónde lo puedo crear? Donde quiera en realidad, no hay ningún problema. Pero lo habitual es en la región de métodos. Aquí, después de haber definido todas las variables, después de haber definido todas las propiedades, ahí despuesito aquí en una región adecuada en los métodos, cree el constructor. Primera característica usualmente es público. Segunda característica, no retorna nada, ni siquiera vacío. O sea, esto no va a existir acá. Y tercera característica, debe tener exactamente el mismo nombre de la clase. O sea, se va a llamar operación. Y póngame todos los parámetros de entrada que requiera. Y genere el bloque. Bloque generado, ya he creado un constructor. ¿Qué puedo hacer en el constructor? Lo que sea. Si quiere meter una operación aritmética aquí, hágale, no hay problema. Invéntese lo que sea necesario, lo que la lógica le exija, lo que el ejercicio requiera. Pero normalmente el constructor va a estar destinado a inicializar variables. Edad igual a 99, por decir cualquier cosa. Puede inicializar todas las propiedades, una de ellas o alguna de ellas, las que quiera. Listo. Y que por allá la variable x reciba y. No hay problema. Que tengo aquí una pequeña inconsistencia. Mi inconsistencia es que este x es entero. Yo aquí me inventé un string. No, espere. Puse esto donde no era. Espera, no. Estaba hablando del constructor. Acá. Ahora sí, ahí sí. Aunque aquí sí hay un pequeño detalle. Y es. Bueno, mejor todavía, no hay problema. He creado una variable dentro del constructor que se llama x, ¿cierto? Pero la clase también tiene una variable x. Ahora la pregunta va a ser, ¿cómo va a diferenciar lo que es de la clase a lo que es del método? Eso se va a hacer de la siguiente forma. Hay un identificador que se llama dis. Y miren lo que pasa cuando digo dis punto. ¿Qué me está trayendo?
todo lo de esta clase. Miren qué me trae. Me trae el método crear mensaje. Me trae la propiedad, la variable y la propiedad edad. Me trae salario, me trae todo. ¿Saben a qué equivale el this en Visual Basic? ¿Recuerdan este? Bueno, era mí. En Visual Basic era mí. Te traía... Traía todo lo que estaba en el formulario, ¿sí o no? Entonces aquí esto va a ser algo similar. This lo que va a hacer es traer todo lo que esté en el bloque general, que en este caso es la clase. Entonces así es que voy a poder diferenciar un atributo de la clase o una variable de la clase de una variable local. Esta variable es local. Esta X, esta existe única y exclusivamente en este bloque. Aquí. Esta X. En cambio, this.x, ¿a quién se refiere? Pues se refiere a la variable X que está disponible ¿para quién? Para toda la clase. ¿Listo? Entonces así puedo diferenciar una variable de la clase de una variable del método. Incluso eso puede ser un parámetro de entrada. Y omitirlo acá. Entonces, ¿cómo diferencio la X como parámetro de entrada de la X de la clase? Con this. Con this, ¿vale? Bien. Entonces yo puedo hacer lo que sea en el constructor. Puedo ponerle parámetros de entrada, tantos como usted considere pertinentes. Hágale. Lo mismo que el método. O deje ninguno. O deje ninguno. Listo. Ahí es que no la he usado. Bueno, y aquí esto qué le pasó. Ah, bueno, hay que inicializarla, hay que ponerle un valorcito. Listo. Ya. Esto es el constructor. Un método público. Tiene el mismo nombre de la clase. Tiene unos parámetros de entrada. Lleva a cabo algunas operaciones y inicializa mis variables. O las propiedades, como quieras. Da lo mismo. Porque si no la he usado. Aún no la he usado. Ese no es un error crítico. Eso se puede omitir. Listo. Eso es el constructor. Y la sobrecarga. Bueno, voy para la sobrecarga. En este momento le he creado un constructor con ningún parámetro de entrada. ¿Dónde se ve el efecto? Acá. Cuando yo digo new operación, quieto. Pues hasta ahora no existe más que un constructor. Ustedes no piden ningún dato. Pero si empiezo a sobrecargar esto, o sea, copy y pegue esto mismo, especialmente el bloque, lo que me interesa es el bloque, no tiene que ser esto mismo. Creo otra vez el bloque, pero cambio los parámetros de entrada, así no haga nada acá. Entonces el efecto lo voy a tener aquí al momento de fabricar el objeto. Miren, ya sale 1 de 2, o sea que ese método puede utilizarse sin ningún parámetro de entrada o con un parámetro de entrada tipo entero que se va a llamar X, y así sucesivamente. Puedo crear una sobrecarga del constructor, esta vez ya con dos tipos de datos. Puedo crear una más. Recuerden, ¿en qué difieren? ¿En qué cambian? Tipo de dato. Entonces si yo vuelvo acá y voy a crear un nuevo objeto, voy a instanciar un nuevo objeto de la clase operación, al fabricarlo ya tengo 4 alternativas. O no le entrego ningún parámetro y lo fabrica bien, o le entrego X para que él lo manipule, le entrego un string, le entrego un entero y otro entero, y hágale. Listo. Claro esto de sobrecarga. Aquí lo he aplicado para el constructor. Puede hacer lo que quiera dentro del constructor. La sobrecarga es cree la función, repita esa definición de la función, pero hágala
diferente por los parámetros de entrada. Listo, ponga tantos como quiera. ¿Eso qué significa? Que un objeto se puede crear sin datos. O sea, no tengo nada, hágale. Un objeto se puede crear con un dato conocido, con dos datos conocidos, con un tipo de dato entero conocido. Por eso es que acá, cuando yo creo, por ejemplo, el MessageBots, él me dice, bueno, usted tiene varias alternativas para crearme un mensaje. La más sencilla, solamente póngame un texto, ya. Pero para usar, llamémoslo así, para usuarios avanzados, si usted maneja todo esto, me puede crear un MessageBot, sí, me trae el Windows, 32 Windows, me trae el stream, me trae el caption, me trae los botoncitos, me trae el icono, me trae el botón por defecto, me trae las opciones de la carreta. Incluso si me trae hasta el archivo de ayuda, pues todo eso se puede. Pero son opciones. Alternativas para invocar al método: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tantas como ponga acá. Listo. Entonces ahora, para ese ejemplo de la clase de nombre, he creado un constructor. La clase se llama nombre. Tiene una propiedad name con una variable name. Listo. Primer constructor. No me entrega datos, entonces yo asumo que el nombre es Pepito Pérez. Otro constructor. Esta vez voy a recibir un parámetro de entrada que lo quise llamar nameUser, es de tipo string. ¿Qué voy a hacer con ese nameUser que yo recibo? Miren, cuando yo reciba ese nameUser, se lo asigno a la variable name de mi objeto. Listo. Entonces acá dos alternativas para crear un objeto. Primera alternativa, voy a crear el objeto X de la clase nombre. Es una nueva instancia de la clase nombre. No hay parámetros de entrada. Entonces, ¿yo qué esperaría ver cuando muestre este mensaje? Pepito Pérez, ¿cierto? Porque no le entregué nada, entonces él asume que se llama Pepito Pérez. Listo. Ahora este otro, crea otro objeto llamado Y, que es una nueva instancia de la clase Ramiro, pero esta vez le estoy entregando un parámetro de entrada. Eso va a ir a caer acá, a nameUser, ¿cierto? Entonces ahora cuando yo diga show messagesbots.show y.name, que es este, ¿cierto? ¿Qué esperaría ver acá? Ramiro. Esperaría ver en la propiedad name, aunque es la misma propiedad, ¿cierto? Es la misma propiedad, los contenidos cambian. Uno porque fue manejado internamente, este fue manejado internamente, Pepito Pérez. Y este fue manejado desde lo que me entregó el usuario, Ramiro. Aquí arriba veo Pepito Pérez, acá abajo veo a Ramiro. Y ya lo vimos funcionando. En el momento en el que creo el método, acá invoco al constructor, ahí empiezo a ver esto. El mismo sistema me dice, vea, ese método está sobrecargado. Que aquí en esta versión es, y en la versión de 2017 es muy similar, el 1 de 2, el 1 de 5, el 1 de 20, el 1 de lo que sea. Listo. Muy bien. Ahora otra característica que tendrán mis parámetros. Parámetros opcionales. Parámetro es opcional si en la declaración del método le asignamos un valor por defecto. Si luego llamamos al método sin enviarle dicho valor, tomará el que tiene por defecto. Entonces miren eso. Aquí. Primero, ¿cómo se llama la clase? Se llama impresión. Ok. Tiene una variable, mensaje. Tiene una propiedad, mensaje. Bien. Tiene dos métodos. Aunque en realidad es un mismo método, más bien. Tiene un método, pero uno de ellos está sobrecargado. El primer método, que se llama imprimir, me devuelve un dato tipo string. ¿Dónde me lo está entregando? Ahora acá. ¿Qué es? Sistema de usuarios. Genial. Ese es el que no tiene parámetros de entrada. Pero el método que sí tiene parámetros de entrada tiene 1, 2 y por allí hay otro, 3. El primer parámetro es tipo entero.
como no le he asignado ningún valor, ese dato es obligatorio. No es que porque escribí obligatorio lo hace obligatorio, no, es porque no le he asignado un valor. Este es opcional, pero ¿qué es lo que lo hace opcional? Que le asigné, miren aquí dice, ese parámetro es igual a hola mundo. Eso lo hace un parámetro opcional. Ya trae incorporado un contenido. Esta variable tipo string llamada str opcional, si no me la entregan, yo asumo hola mundo. Y lo mismo va a pasar por acá. Esta otra variable tipo entera, si me la entregan, bien, yo respeto lo que me entregan. Si no me entregan nada, pues, conclusión, yo voy a manejar este valor de acá. Listo. Y lo que yo hago con esos parámetros de entrada es construir otro mensaje, uno más completo. Ya no sencillamente sistema de usuarios, sino valor entero, n obligatorio, este de acá arriba. Mensaje str opcional, este de acá arriba. Si me lo entregan, listo, lo recibo y lo muestro. Si no, veré hola mundo. Y segundo valor entero, n opcional, este de acá arriba. Si me lo entregan, listo, yo lo recibo y lo muestro. Si no, asumo el valor de 10. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahora veamos qué va a pasar si yo empiezo a invocar ese método. Creo un objeto de la clase impresión. Se llama A. Bueno, entonces vamos a mostrar un mensaje. Del objeto A, tráigame el método imprimir. Y él mismo me dice, vea, ese método está sobrecargado. Genial. Lo que estamos viendo acá tiene dos formas de trabajarse, una de dos. Primera opción, sin parámetros de entrada. Ahí no hay ningún parámetro de entrada. Ahora, segunda opción, véalos acá. Los parámetros son estos. Y si yo noto que en esos parámetros aparecen corchetes, eso significa que ese parámetro es opcional. Y es más, él ya me está diciendo qué dato va a tener si no lo entrego yo. ¿Listo? Ahora podemos analizar lo siguiente. Ya sabemos cómo está creado cada método. Uno sin parámetros, otro con parámetros. Y parámetros opcionales, ¿cierto? Mis parámetros opcionales son el str opcional, que es el segundo dato, dice hola mundo, y el tercer dato, que es el valor de 10, ¿cierto? Muy bien, ya le tomé una foto mental a eso, ya me lo sé de memoria. Entonces ahora, ¿qué va a pasar si yo empiezo a tratar de mostrar estos mensajes? Creo un nuevo objeto llamado A de la clase impresión. Listo, ya lo creé. Primera pregunta. ¿Cuál es el resultado de la línea 29? Luis, ¿qué pasa si yo digo esto? Muéstreme en un cuadro de texto a imprimir. ¿Qué sale? Y no le entregué ningún parámetro. Nada. ¿Seguros? A ver, devolvámonos. Casi. ¿Sale? Eso, sale sistema de usuarios. Porque no le entregué ningún parámetro de entrada, entonces él me dice sistema de usuarios. Estamos correctos. Entonces ese quedó bien. Carlos, ¿qué pasará si yo... ¿cuál es el resultado de la línea 30? ¿Cuál es el resultado de la línea 30? Ahora, invoco al método imprimir y le entrego un solo parámetro de entrada que dice lero lero. ¿Qué esperaríamos ver en pantalla? Y ya. Casi. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Entonces, devolvámonos un poquito. Más bien, entonces pongamos aquí la clase al ladito para poderla recordar. Ahí encimita. Ahí, ahora sí. Ahí está la definición del método imprimir. Vuelve y juega la pregunta. ¿Qué pasará si yo ejecuto esto? ¿Cuál es el resultado de la línea 30? Le estoy entregando un parámetro de entrada. Ese va a caer ¿dónde? Se va a caer acá. Pero ¿qué me retorna? Mensaje. ¿Y cómo está constituido mensaje?
Primero me muestra que hay acá. Entonces, ¿qué es lo primero que veo? Eso traerá opcional, profe. Veo lero, pero también debería ver esto. ¿Y qué se supone que hay acá? Hola mundo. Y también debería haber este n opcional. ¿Y qué se supone que hay acá? Eso es. Entonces, si yo ejecuto la línea 30, esperaría ver, literalmente, valor entero, lero. Mensaje, hola mundo. Segundo valor entero, 10. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero si lo recibe porque es entero. Y es una. Pero pilas, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Eso. Ahí hay un problema. El tipo de dato que él está recibiendo debería ser entero. ¿Le estoy entregando un entero? Ajá, entonces aquí tenemos un problema. Esto saca un error de sintaxis. ¿Sí? Muy bien. Ahora esta otra, línea 31. Yo creo que ahí sí ya se ve la diferencia. Esta vez le estoy entregando es un 5.55. ¿Me lo recibe? Este sí me lo recibe. Es que este sí es entero. Ah, esa era la cascarita. Perfecto. Entonces en la línea 31 voy a ver valor entero 555. Mensaje, hola mundo. Segundo valor entero 10. Entonces esa era la diferencia entre la línea 30 y la 31. ¿Le puedo entregar un valor string como primer parámetro? No. El string puede entrar pero como segundo parámetro de entrada. Porque es que el primero sí, el primero es un valor numérico. Ok, eso va a venir a caer acá. Pero el string va a venir a caer acá. Entonces ahora, ¿qué espero ver en esta línea 32? Espero ver valor entero 333. Mensaje lero. Segundo valor entero 10. Perfecto, eso es. Ahora vamos a ver la línea 33. Línea 33. Primer parámetro, ¿se lo estoy entregando correctamente? Sí, es un valor entero. Segundo parámetro, ¿es correcto? Sí, es un string. Y tercer parámetro, ¿es entero? Sí, no hay problema. Entonces ahí vamos a ver, valor entero 444. Mensaje lero. Segundo valor entero, ya no va a tomar este 10. Antes me estaba tomando el 10. Sí, pero ¿por qué? Porque es que no se lo estaba entregando. Era un parámetro opcional. Él lo asume. Pero si se lo entrego, lo toma, lo manipula y lo mostrará si es necesario. ¿Cierto? Perfecto. Ahora este otro. Este otro es para demostrar que la línea 34 yo me puedo llegar a saltar un parámetro. Es decir, aquí vamos a poner este triple 8, va a caer acá. Valor entero. Bien. No le he entregado el string. No se lo entregué. ¿Qué hice? Me fui directamente. Invocó el. Exacto, estoy invocando el parámetro de entrada. Y le estoy diciendo a ese parámetro de entrada que usted ha llamado n opcional va a recibir. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Voy a ver algo que dice valor entero 888. Mensaje hola mundo. Segundo valor entero 777. Listo. Y para terminar esta última línea, uno pensaría puede funcionar, ¿sí? Porque estoy tratando de respetar los espacios. Se supone que este es el primer parámetro, se supone que este es el segundo y se supone que este es el tercero. ¿Qué le estoy entregando al segundo parámetro? Nada. Aparentemente yo pensaría, la lógica me llevaría a pensar que él va a tomar este valor. Hola mundo. No tendría que decir en comillas normales. Eso. Debería ponerle comillas. Pero entonces esto es un pequeño problemita. No puedo dejar los parámetros sin datos. Si me lo quiero saltar, listo, sálteselo, pero entonces sería algo como esto. Entonces son las formas en que le puedo entregar parámetros a un método. Entréguele un parámetro, listo, pero eso sí, entregue el parámetro con el tipo de dato que corresponde. O sea, este lero de acá a A, porque era entero. Le quiero entregar dos parámetros, listo, entrégueselo, pero respéteme el tipo de dato. Le quiero entregar tres parámetros, lo mismo, respéteme los tipos de datos. Y mucho cuidado, analice muy bien si esos parámetros son opcionales. Y si quiero saltarme un parámetro,
Ok, dígame cuál es el nombre del parámetro, 2 puntos y el valor. Pero no me deje comas así sin nada. Esto, error, malo. Vale, muy bien muchachos.